que sigamos rompiéndonos los bochos. Gracias. Buen día. Déjenme mirarlos un poco. ¿Saben? Me gusta compartir como lo que va saliendo, ¿no? Y de verdad vengo caminando con una historia de pasado, presente y futuro que contarles. En un pasado donde pongo una pausa ahora y digo, hola, mi nombre es Darío Holman. Y me divierte ver cómo voy creciendo a partir de que uno se mueve, ¿no? A partir de que uno va proyectando y dice, ok, ¿con qué me voy a encontrar y cómo me voy a sentir en ese momento? ¿Cómo voy a abordar esa situación? ¿No? Es muy lindo ser orador y compartir, es muy lindo formarse y saber que estás formando a partir de que te mueves, ¿no? A partir de esa decisión que uno toma y de esa acción que empuja, ¿no? Que empuja algo adentro, que es como lo que contaban los chicos, el entusiasmo, ¿no? El entusiasmo que muchos conocemos y hay gente que necesita descubrirlo, hay gente que hay que potenciárselo porque lo tiene en una medida limitada por otras cosas. Me pasó de crecer en un barrio en el que tenía que observar un montón de situaciones. Me crié en una familia muy amplia, en una familia que todos laburaban, mis abuelos eran un ejemplo de vida, mis viejos laburaban. Y a una temprana edad de los 11 años, mis viejos se separan. Entonces me queda como, soy el mayor de 4 hermanos, y me queda como esa responsabilidad de la casa, ¿no? De ser el hombre de la casa. Mi viejo viviendo su vida y yo a cargo de mis hermanos y de mi mamá. Terminé la primaria y seguido, acompañado a la primaria, paralelo a la primaria, tenía una educación deportiva. Me gustaba mucho jugar a la pelota desde chico y hasta los 16 años jugué en inferiores de Vélez Arfiel. Tuve un declive, como se puede decir, ¿no? Tuve una mala elección, por esto que les digo, ¿no? De moverse en la vida y de estar trasladándose de un lado al otro, tener la responsabilidad de la escuela, salir de la escuela, llegar a casa, comer, a veces no, e irse al club. Viví una situación dentro del club en la que quedo libre, ¿no? Llegó una edad en que se hace una selección de chicos, quedo libre. Esto lo entiendo hoy. Toda esa energía, todo ese desgaste físico que yo tenía en ese momento, a esa edad, no volver a tenerlo, mi cabeza se dispara, ¿no? Era como tener una caldera prendida y no darle que quemar. Eso lo entiendo hoy. En ese momento fue un desastre, ¿no? Porque con toda esa responsabilidad psicológica de que tenía a cargo una casa, de que tenía a cargo mis hermanos, de que tenía que salir a trabajar, automáticamente dejo los estudios, no hice la secundaria. Me pasa de elegir lo que tenía alrededor. Agarré la calle. Y otra de las cosas que entiendo hoy es que tenés la educación 50% en tu casa y 50% te lo da la escuela, ¿no? En el momento que no tenés la escuela, automáticamente te lo va a dar la vida. Y si perdés un porcentaje de tu casa, te lo va a seguir dando la vida. Y si te lo da la vida, te lo da la calle si estás en la calle. Mi barrio es un lugar muy crítico y muy dedicado al delito y al narcotráfico y a tantas otras cosas que hay. Se presta para todas esas cosas. Me creí piola en ese momento, ¿no? Necesitaba ver de que en ese momento, para ser yo y tener un respeto y tener algo y que se respetara a mis hermanos
y no sufrir un montón de situaciones, de que se respetara a mi mamá, que mi mamá estaba trabajando en el barrio, en un centro de salud. Yo tenía que ser parte de la fotito de la banda de la esquina. Eso me llevó a los 18 años a perder mi libertad. Fui a parar a una cárcel y a partir de ahí empezó todo un horror que en un momento decidí cambiar. Un horror literal, ¿no? Ingresé a una cárcel con 74 causas judiciales, todo producto de vivir en la calle y de estar con un barrio, con otro, con uno, con otro, y conocí un montón de gente. Y delinquí muchísimas veces. Cuando me di cuenta de la realidad en la que estaba, de la situación en la que estaba, a los 20 años tenía una hija en la que se estaba criando sola, con una mamá que estaba igual de sola. Necesitaba proyectar a partir de una decisión. O sea, había una persona dentro de un juzgado que decidía por mí sin siquiera conocerme. Había una persona dentro de un juzgado que debía defenderme a mí sin siquiera conocerme. Y todas esas preguntas me empezaron a venir y todas esas realidades me empezaron a abordar y a decir, ¿quién soy yo? Obviamente cuando uno se hace esa pregunta, la cabeza no tiene respuesta. Te dice, sí, sos Darío Holman, sí, sos arquitecto, sí, sos abogado. ¿Quién soy? Soy fulano de tal, soy un ser hermoso, soy... ¿Quién soy? ¿No? La cabeza no tiene respuesta, llega un momento en que se pone en un silencio total y te encontrás con vos. Te encontrás con vos y te preguntás, ¿qué voy a hacer de acá hasta que esta persona diga es apto o no es apto? Porque entras en un tema de evaluación y en un tema de que lo ves sin sentido, porque le das lugar a tu cabeza. Y de verdad te rompe el bocho todo eso. Dije, ok, tengo que vivir lo más que pueda, el momento que pueda, y darme cuenta lo más rápido posible. Tenía 18 años y estaba en un lugar que no me consideraba que era mi lugar, pero estaba ahí y tenía que salir de ahí, sano, cuerdo, limpio y con ganas de hacer algo. Lo primero que me propuse fue preguntarme todos los por qué. Obviamente un montón de errores encontré. Y después fue decirme qué es lo que quiero ahora y qué es lo que pienso encontrar. Durante todo ese tiempo sufrí encierros, sufrí traslados, viví alejamientos de mi familia, viví situaciones de golpes y maltratos y un montón de cosas y rebeldía total y un resentimiento que no sentía propio, pero a la vez era necesario para moverme en el lugar en el que estaba. Y así me iba dando cuenta de las cosas, iba conociendo gente y iba conociendo las personalidades que afuera, ¿no? A lo bestia, a lo abierto, como es el espacio en el que vivimos afuera, libres, no se nota. Pero la realidad dentro de una cárcel es la misma que tenemos afuera, pero comprimida a la potencia. Es exactamente igual, es el mismo reflejo, las personas son exactamente las mismas, solamente que hay una distorsión de un conocimiento propio y social. Me doy cuenta de que tenía que defenderme, me he defendido en muchos juicios a partir de que me sentaba en una sala oral y tenía al lado una persona que era mi abogado que jamás me había tratado, jamás había sabido de que yo estuve hacía 1 año y medio que estaba procesado y que había sufrido palizas, golpizas, jamás me llamó para preguntarme si estaba bien, si estaba mal, si necesitaba algo, si mi hija necesitaba pañales, ¿no? Cosas que yo tenía que sustentar desde adentro.
y a la vez que no tenía posibilidades, nada, ¿no? Entonces empecé a encontrar un camino, cómo salir de un lugar de encierro, cómo salir de una etiqueta. Me di cuenta de que estaba etiquetado con un número y con una persona, fulano de tal, declarado de alta peligrosidad, puesto ahí, y me di cuenta que al momento de recuperar mi libertad iba a salir con un dedo imaginario para mí, puesto sobre mi cabeza, siguiéndome por cada cosa que hiciera, por los lugares que hiciera, y decidí quitármelo a partir de encontrarme con un montón de respuestas favorables dentro del camino que tenía ahí adentro. Me dediqué a vivir con una tranquilidad, me dediqué a leer, me dediqué a mantener mi mente ocupada con lecturas, con estudios, hice 3 veces el secundario, estuve casi 12 años ahí adentro. Me agarró la época en que el secundario duraba 3 años, lo hice 3 veces. Hoy no tengo un título porque se pierden los papeles ahí, son infinidad de cosas, van a parar no saben dónde. Trabajé de un montón de oficios, pasé por panadería, pasé por albañilería, pasé por talleres de electricidad, por talleres de herrería. Todo me fue construyendo. Cada cosa era como una esponja de conocimiento. Quería conocer, quería aprender. Lo primero que me dije, quiero aprender, ¿no? Y lo dije tan mágicamente que no paré de aprender. Empecé a observar a las personas, empecé a observar por qué se quejaban, empecé a escuchar amigos que consideraba amigos en ese momento, y después me di cuenta que era más amigo yo que los que necesitaba de tener amigos. Y como que fui teniendo una identidad en ese momento, como que me fui apartando de la gente que no cambiaba, su pelotudez de violencia y de cometer errores aún dentro, de sumarse condenas dentro del sistema penitenciario. Entonces dije, yo no quiero esto para mi vida. Me llega una elevación a juicio por una sola causa, por las que había sido investigado, de las cuales ninguna tenía la única causa con la que fui detenido, y me encuentro con una condena de casi 11 años de prisión. En ese momento dije, ok, fue realmente un proyecto de vida porque fue proyectarme hasta decidir, tengo que vivir hasta el día tal del año tal, dentro de este lugar. Y este lugar no está preparado para sostenerme de acá hasta allá, porque hay un montón de violencia, hay un montón de corrupción, hay un montón de cosas. Y si no hago las cosas correctamente al sistema, si al sistema no le favorece lo que estoy haciendo, automáticamente te meten donde puede no pasar de mañana, donde vivís el día a día. Empecé a entender el sistema, empecé a entender los límites que tiene el sistema, cómo funcionan, la gente que puede entrar a realizar cosas y a cuales se les cierra la puerta directamente por el efecto que puede provocar dentro del sistema, un efecto de cambio, ¿no? De renovación o de proyecto, como se dice, porque todo lo que entra dentro de la cárcel entra como proyecto. Incluso yo entré como un proyecto. Entré como un proyecto de un resultado que no fue. Y hoy en día me doy cuenta de que ya no es más un proyecto porque es una realidad. He pasado por un montón de cosas y al momento de salir en libertad, estuve trabajando con Dani, cuando Daniel mostraba fotos de la cárcel, en la foto grupal, y estuvimos trabajando ahí. Fue casi en el final, fue el regalo final que encontré, producto de moverme y de decir, ok, quiero aprender. No paré de recibir maestros en la vida. Toda la gente que se me acercaba al lado a compartir una comida o a compartir anécdotas o cosas, la formación misma, los reconocía como que estaban ahí por algo, le daba valor a lo que me estaba enseñando en ese momento. Y es lo que hablamos hace un rato con Daniel, darle valor a las cosas, lo que le falta a los chicos, ¿no? Porque seguimos teniendo comunicación con Daniel y hay chicos que salen y como muchos duran 4 meses dentro de la libertad y vuelven a delinquir porque les falta esa cultura de valor, darle valor
a uno mismo y a lo que uno proyecta y a lo que uno se encuentra. Entonces, ¿cómo abordar eso? Dijimos, mi experiencia es esa, ¿no? Abordarlo desde el lado de conocerse primero uno, saber sus límites y conocer al otro. Yo ya me conocía un montón, creía en ese momento. Pero cuando empecé a observar al otro, me reconocí en el otro. Conocí sus errores y reconocía los míos. Cuando recuperé mi libertad, me dediqué a buscar trabajo automáticamente. Lo único que encontraba era negativas o prejuicios, ¿no? Fui a buscar conocidos que tenían trabajo y totalmente un desconocido me dio trabajo. Una persona que dijo, sí, yo tengo un lugar, ¿no? Me encerré en una carpintería, fui a hablar con un amigo que tenía un taller de chapa y pintura, me dice, ¿qué sabes hacer? De todo. Me dice, no sabes hacer nada. Le dije, trabajé en panadería, trabajé en herrería, trabajé en esto, trabajé en talleres de electricidad, no sabes hacer nada. Antes tenías que tener 30 años en una empresa para ser un ingeniero. Hoy tenés que tener 73 laburos en un año para ser un trabajador, ¿no? Tenés que tener 6 meses en un lado, 6 meses en otro, curso de este, curso del otro. Todo cambió. Me encerré en una carpintería por el tema de que, así como salí, volví a parar al mismo barrio, volví a parar con la misma situación, nada había cambiado. Parecía quedado en el tiempo, solo la gente había crecido. La situación era la misma, el descuido era el mismo. Mi elección fue esa, cortar esos lazos que te tiran todo el tiempo. Cuando hablas con un pibe que lo es nuevamente dentro de un penal, lo primero que te dice eso, el barrio te tira, mis amigos te tiran, todo vale como excusa. Yo corté con esos lazos y me encerré en un lugar. Pasé de un encierro a otro. Por darme cuenta de que muchas personas vivimos presos. De la familia, del trabajo, de los hijos. Todo el mundo tiene una cárcel en su cabeza a partir de que le da lugar a eso, ¿no? A su mente. Y me doy cuenta en ese lugar de que de que me faltaba algo más, ¿no? Y de que a la vez tenía una demostración, tenía una evaluación y tenía que poner un cierre, ¿no? Para terminar ese proyecto. Entonces digo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y tomé la decisión hace unos años, estoy por cumplir 4 años en libertad, tomé la decisión de ser un docente. De ser un docente y a la vez de que estudié la carrera para ser director técnico de fútbol, estoy trabajando con jóvenes como director técnico de fútbol y tengo ese proyecto, ¿no? De tener una docencia y desde el lado de la docencia abordar todos estos chicos. Abordar esa edad en la que necesitamos ese clic para proyectarnos. Y es muy lindo. Me cambió la vida en su momento y me está cambiando la vida ahora y a partir de este nuevo comienzo, ¿no? Me gusta agradecer todo el tiempo y agradezco esta oportunidad y este momento. Agradezco a ustedes por el tiempo que se tomaron en venir. Y vale empujar eso, ¿no? Vale empujar el entusiasmo de las personas que quieren, ¿no? Como le pasaba a ella hace un rato, de que tuvo ese empuje y tuvo ese apoyo. Hay un montón de gente que está pidiendo ese apoyo, hay gente que necesita identificarlo y hay gente que lo tiene ahí a la luz, ¿sí? Y proyectar en eso es muy bueno. ¿Qué más? Puedo agradecerles a ustedes, ¿sí? Por este momento y muchas gracias.